Hola, buenas tardes. Les saludamos desde las instalaciones de La Colmena, atendiendo a estas necesidades y recomendaciones de salud. El día de hoy vamos a compartir una plática. Agradecemos la invitación que nos hacen, tanto Héctor como yo. Mi nombre es Judith. Venimos de Colectivo Mujer Utopía Asociación Civil. Es una asociación que trabaja el tema desde la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, además de prevenir la violencia de género, y esta organización trabaja desde la atención a mujeres en situaciones de violencia. Entonces el día de hoy estamos aquí para compartir y reflexionar un poco lo que es la violencia digital. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, vamos a compartir algunas reflexiones respecto a este tema y bueno, vamos a empezar con esta parte. Más bien, antes de comenzar a hablar de la violencia digital, quisiéramos pasar a tener algunas reflexiones previas respecto de ello. Y una de ellas, pues bueno, primero definir o tener claro qué entendemos por violencia en general. Para eso compartimos tres conceptos diferentes o que nos puedan arrojar una luz de cómo entender esta parte de lo que es la violencia. Tenemos como una primera definición que ustedes pueden googlear en internet, así como tal violencia. Pueden encontrar esta definición que dice es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. La segunda definición o concepto es parte también de un modelo de reeducación para hombres que ejercen violencia, el cual dice que es la invasión de espacios, puede ser el espacio emocional, intelectual, físico, social y cultural, sin el permiso para dañar y controlar. Y tenemos una última de estos conceptos que queremos compartirles, que parte también de un enfoque sobre la cultura de paz y no violencia, la cual dice que la violencia es siempre un ejercicio de poder, sean o no visibles sus efectos, y como tal puede manifestarse en cualquier esfera de nuestra vida. Entonces, como vemos en estas tres definiciones, tenemos algunos palabras claves que nos pueden arrojar este entendimiento para tener una base de qué es la violencia. Tenemos en la primera parte que es el uso de la fuerza y que tiene un fin, y este es dominar o imponer. El segundo habla de invadir espacios y que también tiene objetivo de dañar y controlar. Y el último es un ejercicio de poder. Entonces, en estas tres tenemos este común denominador que parte también de una parte de entender que la violencia es algo que genera un daño, que genera también una cuestión de invasión, y que sobre todo es importante entender esto, que es un ejercicio de poder para controlar y para dominar. En ese sentido queremos compartirles desde este mismo enfoque de la cultura de paz una pirámide de Galtung, la cual nos dice que hay tres vértices de la violencia. Entendemos la violencia directa como aquella que es visible, los insultos, los golpes, los asaltos, los secuestros, homicidios, etcétera. Esa es la que se encuentra, digamos, de manera visible y directa, el daño directo que se pueda observar. Pero abajo también tenemos dos vértices más, que es la violencia cultural y la estructural. Y tenemos que la violencia estructural es aquella que está tejida por los sistemas sociales, políticos y económicos que crean desigualdades en diferentes o de diferentes maneras a través de diferentes grupos étnicos, ya sea por género, por edad, clase social, cultura, etcétera. Y estas desigualdades pues crean también necesidades, y eso es una forma también de violencia estructural. Y tenemos la otra, que es la violencia cultural. Dice aquí que se refiere a aquellos aspectos que son del ámbito simbólico, ya está la religión, la cultura, la lengua, el arte, las ciencias, y que se pueden utilizar para justificar o legitimar las otras dos, es decir, la violencia tanto estructural como la violencia directa. Entonces están aquellas argumentaciones que nos hacen percibir como normales las situaciones de violencia profunda. Entonces, esta violencia cultural también puede tomar el nombre de una cultura de la violencia, y partiendo de eso es que hay que entender que vivimos en una sociedad que nos aprendemos a socializar y a vernos a sí mismos, a sí mismas, desde esta cultura de la violencia, de imponer, de dominar, de controlar, de dañar. Y esto es importante, cómo esta cultura va siendo normal, que la violencia la vayamos justificando, tolerando y haciéndola parte de nuestras vidas como algo pareciera que no se pudiera modificar.
Bajo este mismo pirámide de Galtung nos habla que la violencia directa tiene que ver con esos comportamientos o conductas que ya son visibles. La violencia cultural con aquellas actitudes y aprendizajes que nos disponen a tener estos comportamientos y actitudes violentos. Y la violencia estructural que también da como todo ese caldo de cultivo en la negación de necesidades de esos derechos para que entonces la sociedad vivamos de alguna manera, no sé si quepa la expresión, caóticamente, en el sentido que no tengamos un proceso de vinculación y de apoyo mutuo, sino más bien estos procesos de individualidad, en donde ahora sí que solamente mis problemas interesan, ¿no? Y entonces, dentro de esta cultura de la violencia, pues tenemos que también predomina un modelo hegemónico en nuestros esquemas de pensamiento y de relacionarnos. Este es el básico de una dicotomía que está en dos polos, ¿no? La dominación y la subordinación. Y en ese sentido, hablamos que aprendemos también dentro de esa socialización de las personas y de identificarnos en qué lado queremos estar, pues lógicamente nadie quiere estar en el lugar de la subordinación o de ser oprimido, sino más bien quien está dominando y que está ejerciendo ese poder. Y entonces la clave o la palabra clave en este esquema de pensamiento de dominación-subordinación está el del ejercicio de la violencia, que es el poder. Entendido el poder, como este poder que está sobre el que está utilizado para imponer, para anular, para sacar ventaja, etcétera. Y entonces podemos ver cómo cuando hablamos, por ejemplo, en escuelas, en la cuestión del acoso escolar o del bullying, pues tiene mismo este parámetro, ¿no? De quién se siente superior a, y en ese sentido ejerce un poder o un ejercicio de poder o de dominio para causar un daño, para intimidar, para generar un miedo, etcétera. Pero todo lleva un fin, que es el controlar o el dominar. ¿Sale? Y ante esto también es importante comentar que la violencia es una decisión, es consciente dentro de lo mencionado que acaba de compartir Héctor, porque justamente es un aprendizaje y muchas veces ante las reacciones se nos ha enseñado cultural y socialmente que hay que reaccionar desde la violencia. Entonces también es importante mencionar que en este esquema que acaba de presentar entre la dominación y subordinación, que siempre viene desde un pensamiento y una lógica de conciencia de que estoy generando una acción para controlar, dominar y generar un daño de manera consciente y con la intención de dañar a otra persona. Ante ello es importante, para seguir rascándole y poder llegar a lo que es la violencia digital, es importante conocer que es también a partir de un aprendizaje cultural y social ante esta dominación. Héctor comparte un poco sobre lo que es la violencia en general, social, y ante ello también es importante reflexionar desde qué es la violencia de género, porque justamente esta dominación viene también generando reacciones y enfoques desde la diferencia a partir de los géneros, de cómo aprendemos a ser hombres, mujeres, y ante ello tenemos una definición que viene y la tomamos desde la ley de acceso de las mujeres a vivir libres de violencia, y esta pues nos dice que es toda acción violenta que recibe una mujer por el simple hecho de serlo. Tiene como consecuencia daños, pueden ser físicos, sexuales y emocionales, y también puede ser visible o no, y es importante mencionar que a veces el no es muy importante, porque pareciera cuando alguien hace una denuncia es de, pero es que no se ve que esté lastimada, no se ve cómo me comprueba la violencia. Entonces vamos a analizar un poco qué tipos de violencia existen para poder ir definiendo y entendiendo qué sí es violencia y que no muchas veces marca el cuerpo, ¿sale? Además de que es un problema de salud pública y es considerado un delito, y por ello es que tenemos que entender qué actitudes y qué tipos de violencia están sucediendo como para no minimizar el problema, y sobre todo la parte de delito, que ante un delito pues viene una consecuencia y un acto penal. Entonces la ley también se generó una propuesta, una iniciativa a nivel nacional, que es la Ley Olimpia, seguramente la hemos escuchado,
Perdón, antes de eso, también queremos compartirles una ley de otro país, que viene de España, y la importancia también de analizar desde otra perspectiva y otras realidades y otros contextos, es que si la revisamos no es tan diferente a lo que sucede aquí, justamente porque la violencia desde el aprendizaje de daño pues puede ser similar en uno u en otro lugar. Entonces, esta ley que surge en 2007, nos dice que se entiende por violencia de género cualquier acto u omisión basado en una situación de desigualdad. Entendiendo omisión también la violencia es qué hago, pero también qué no hago, y que lo hago con toda la intención, o dejo de hacerlo con toda la intención de generarle daño a alguien. Entonces vamos a ver muchos ejemplos. Sobre todo la parte de la desigualdad, en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres. Nuevamente, ¿quiénes aprenden a hacer uso de este poder y de esta subordinar a quién? Y entonces que tenga o pueda tener como consecuencia, vemos nuevamente, un daño físico, sexual o psicológico. Y en estas se incluyen pues amenazas, como actos y coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Hemos dejado atrás la idea de que si es un problema familiar o privado, deja de ser un problema social, y entonces tenemos que entender que no, que es un problema, un delito, que independientemente de donde nos encontremos, se está ejerciendo este daño, y entonces pues tiene que ser castigado. Bueno, entonces vamos a pasar a los tipos de violencia que se conocen, y sobre todo que tenemos como referencia la Ley de Acceso a Vivir Libres de Violencia, y enmarca algunos tipos que tenemos que tener un poco de claridad para poder definir en qué situación estamos. Y principalmente la psicológica o la emocional, es esta que pareciera que no existe o no se ve, porque genera daños justamente en las emociones, en la forma en que pensamos, en que nos vemos nosotras mismas, y que nos va generando un daño invisible ante la sociedad, pero que sí está, y que puede generar incluso daños y marcas pues muy diferentes a las físicas, pero que pueden quedarse ahí, y esta puede generar otro tipo de circunstancias. Está la física, que es como la más conocida, y muchas veces cuando hablamos de violencia, mucha gente puede decir es que el machismo o la violencia ya no es tan igual y ya no es como antes, ahora ya no se golpea a las mujeres. Pues la violencia física ha permanecido y permanece, pero va cambiando de acuerdo a los contextos. La violencia física entonces es cualquier acto que genere daño a mi cuerpo, que me deje marca, como jalones, empujones, golpes, y que esta puede ir en aumento y que puede empezar desde el juego, ¿no? Pues solo estamos jugando, estamos empujando, te pongo el pie, pero mi intención es lastimar tu cuerpo. Y cualquier daño pues deja una marca, y por eso se creía que la violencia tiene que ser visible. A diferencia de la psicológica, pues que va más dirigida hacia cómo insultos, amenazas, control, esta parte incluso de si te doy o no permiso de salir como pareja, desde ahí también se puede generar este control y dominio. Otro tipo pues es la sexual, que tiene que ver con la connotación de cómo dañas mi cuerpo desde la parte sexual. Es decir, la violencia, y aquí quiero hacer una aclaración también, las violencias, si vemos, pueden venirse combinando y sumando una a otra. La violencia sexual tiene que ver con los tocamientos hacia mi cuerpo, obviamente sin mi permiso, sin mi consentimiento, y que hay distintos tipos o acciones de violentar sexualmente. Estos son el acoso, abuso y la violación. En el acoso son estas partes de palabras obscenas, palabras que tienen que ver con mi cuerpo, que no te estoy pidiendo que me digas, los silbidos, las miradas lascivas, pero que no tiene que ver con un tocamiento a mi cuerpo. Ya cuando hay un tocamiento, entonces estamos hablando ya de un abuso,
que tiene que ver justo con tocamientos a mi cuerpo que no quiero, que no me hacen sentir cómoda y que no he dado permiso. Incluso dentro de las relaciones de pareja se da también el pasar ese permiso de si quiero o no quiero y que violenta mi cuerpo. Y entonces ante esto pues va en aumento la violencia, pues llegamos a una violación, que ya es la penetración sexual hacia el cuerpo de las mujeres de distintas maneras. Y en ese sentido, este tipo de violencia sexual puede tener consecuencias pues físicas y psicológicas, no solo se queda en un tipo. Está la patrimonial y la económica. Estas tienen que ver con el daño hacia mis pertenencias, hacia mis recursos económicos, y que muchas veces se genera un control, por ejemplo, de retener mis documentos, mis pertenencias, para evitarme mi movilidad, mi identificación, mis papeles básicos de identificación, y que eso genera el que yo no pueda hacer algunas cosas porque me está deteniendo. El que me destruya cosas, pues regresamos, si me destruyen algo que me pertenece, no solo es la parte de patrimonio, sino también es la parte emocional, que la intención es que me genera un daño de pérdida de algo que es importante para mí. Y en la económica muchas veces vemos este tipo de violencia hacia el control, puede ser familiar, de pareja, donde se me está controlando también para impedir mi movilidad desde los recursos económicos. Por ejemplo, pasa que yo tengo una entrada económica y es de, pues, ¿cuánto ganaste? Me lo tienes que entregar porque yo controlo el dinero. Y esto es un ejemplo de violencia económica donde yo no tengo acceso ni libre decisión de ejercer esa parte o recurso económico. Y hay otros tipos como más nuevos que se incluyeron en 2018 en la ley de la que estamos hablando, y estos son como más nuevos en el sentido que se están considerando, dándole un nombre y un lugar a este tipo de violencias, porque anteriormente se hablaban de estas, pero desde la reflexión y justamente desde la necesidad de los espacios en los que nos movemos. Entonces surge la política, que tiene que ver con todas las decisiones públicas a las que como mujeres tenemos derecho a participar, y espacios públicos políticos. También viene contra los derechos sexuales y reproductivos, porque hablábamos también de la violencia obstétrica, es decir, a mujeres que deciden ser madres, que están planeándolo o posterior a un embarazo, cómo es que se les trata. Muchas veces esto no se ha analizado como violencia, simplemente pues es que culturalmente se va normalizando el maltrato a las mujeres desde los distintos espacios. Entonces, esta va en búsqueda sobre todo para poder tomar la decisión sobre nuestros propios cuerpos, tomar decisiones que nos convienen y no que alguien me obligue o me limite en cuanto a mi cuerpo y la toma de decisión de estos. Está la cibernética, que el día de hoy, bueno, nos vamos a tratar de profundizar un poco y poder abarcarla más. Entonces esta, bueno, no me voy a detener porque la vamos a abordar más adelante. Y también se agregó lo que es hostigamiento y acoso sexual, y que tiene que ver, bueno, con la parte social y cultural en la que impide nuestra movilidad de las mujeres en los espacios públicos, donde pareciera que las mujeres somos quienes tenemos que cuidarnos de caminar en la noche en tal lugar, porque la violencia ha siempre permanecido y nos ha mantenido en lugares pues encerradas, ¿no? Y en el momento en que salimos surgen este tipo de acciones contra nuestra integridad. De manera muy breve voy a mencionar solo los ámbitos. A diferencia de los tipos, los ámbitos son los espacios donde nos desenvolvemos y desarrollamos como personas. Entonces, cualquiera de estos tipos mencionados de violencia pueden surgir en estos espacios. Puede ser el familiar, el laboral y docente, el comunitario, institucional, esta parte de feminicida. Cuando hablamos de violencia feminicida, pues tiene que ver justamente por la suma de todas esas violencias a las cuales, si se hizo una denuncia y no se dio el apoyo, no se brindaron los elementos de seguridad, puede ir en aumento, y entonces este es también
la suma de todos los tipos de violencia. Y en el noviazgo, esa también es una de las nuevas que se agrega a esta reforma a la ley, porque cuando queda cualquier tipo de violencia anterior y como se habla del ámbito familiar, pareciera que solo hablamos de quienes están casadas o casados, y entonces, ¿dónde queda este espacio donde se empieza a compartir en pareja? Entonces se agrega dentro del noviazgo y la obstétrica. También está este ámbito que es la mediática, que tiene que ver con también el uso de tecnologías, medios de comunicación. Bueno, antes de pasar ya como tal a la violencia cibernética, era importante poder compartir con ustedes como este primer panorama o entendimiento y reflexión de dónde surge esta violencia de una cultura que se permite, que se transmite de generación en generación, que atraviesa las diferentes esferas de nuestra vida, en la familia, en la educación, en la política, en la economía, en los espacios públicos, etcétera, en los medios de comunicación, ni se diga. Y entonces a partir de eso, como también ese esquema de dominación y subordinación en la cuestión de la socialización de los géneros, de cómo aprendemos a ser hombres y mujeres, a quienes nos enseñan a dominar, a quienes les enseñan a obedecer. A partir de eso se van conformando y configurando diferentes formas de expresiones y de relacionarnos entre las personas, entre los seres humanos. Y en ese mismo sentido, cómo a través del tiempo y también ahora con la transformación y las nuevas tecnologías, ahora hablamos de esas, las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo se vuelven otros espacios de socialización entre nosotros y nosotras, y cómo estos mismos esquemas de pensamiento se trasladan a esos otros espacios en donde la relación, si bien ya no es cara a cara o de persona a persona, sin embargo también generan esos otros puentes y otros vínculos en donde esta relación se configura ahora a través de un medio y un dispositivo digital, pero que también pueden llegar a transcurrir estos tipos de violencia que ya mencionó Judith, y bueno, y ni se diga también la parte de cómo entendemos la sexualidad y cómo aprendemos la sexualidad a vivirla, donde es más permisible, a quienes se les restringe o se les limita más. En este caso tiene que ver en cómo se configura la visión que se tiene social y culturalmente respecto al cuerpo y la sexualidad de las mujeres, y eso es donde vamos a ir, precisamente. En la violencia cibernética, la ley de acceso a las mujeres a vivir libres de violencia del Estado de Tlaxcala, como tiene su definición, es la siguiente que les vamos a compartir. Dice, es toda acción que lesiona, denigra o ponga en riesgo la dignidad, seguridad, libertad e integridad de las mujeres y niñas mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, redes sociales, páginas web, correos electrónicos, blogs, mensajes de texto, videos o cualquier otro medio similar. Entonces, vamos, otra vez, la violencia es una acción que denigra, que lesiona, que hace un daño y que las coloca en riesgo. Y entonces, en este aspecto, hablamos de este uso de estas tecnologías. ¿En dónde se puede transmitir esta violencia cibernética? Bueno, a través de redes sociales, de páginas web, dice, de correos, correos electrónicos, blogs, mensajes de texto, videos o cualquier otro medio similar que ponga este tipo de acciones hacia las mujeres y las niñas principalmente. Esta definición de la violencia cibernética también se enlaza o se relaciona y se complementa con una ley que el año pasado se empezó a aprobar en diferentes estados, y Tlaxcala no fue la excepción, que fue la ley Olimpia, que viene a raíz de todo un proceso de visibilizar estas formas u otras formas de violencia hacia las mujeres, que no estaba tan reconocida y sobre todo penada en las diferentes leyes y códigos penales de estos estados. Y esto es lo que trató de impulsar, ¿no? Reconocer estas formas de violencia a través de las redes, de los medios digitales hacia las mujeres, que esto principalmente eran ejercidas hacia las mujeres en estos contextos de dominación y de control hacia sus cuerpos y su sexualidad. Entonces, esta ley nos dice que la violencia digital, otra vez, si vemos cómo se va relacionando con la definición anterior de la ley, dice: son actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual
ya sean fotos, videos o audios, sin consentimiento y a través de las redes sociales, atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos, principalmente de las mujeres. Esta ley sí se enfoca principalmente de cómo las principales víctimas o personas que son vulnerables ante estos actos de violencia, pues son principalmente las mujeres y las niñas. Entonces, ya de por sí la ley nos da dando unas pautas de cuáles ejemplos o acciones es como hay que visibilizar o reconocer estas formas de violencia digital. Entonces habla del acoso y hostigamiento también. ¿Cómo se da este acoso? Si bien nos ponía el ejemplo, quizás podemos hablar en los espacios públicos, como las mujeres, un ejemplo de acoso es que los hombres nos sintamos con el derecho de hacer comentarios sobre el cuerpo o hacer estas miradas o estos silbidos, etcétera, estas acciones que denotan invadir esos espacios que es su cuerpo y su sexualidad sin un permiso previo, ¿no? Y cómo a través de las redes sociales pues se dan estos actos en donde pueden ejercerse unas acciones de acosar y de hostigar a las mujeres a partir de imágenes, de textos, de frases, etcétera, aun cuando son totalmente desconocidas ante esas mujeres y les llegan estos contenidos. Y eso también es una forma de entender el hostigamiento y el acoso. La amenaza, pues entendemos también hay otros términos alrededor también en otros espacios, otros países en cómo han ido visibilizando y colocando ciertos nombres a estas acciones y expresiones de violencia sexual digital. Y en este caso hablamos, por ejemplo, unos hablan de sextorsión, de cómo a través de ya sea a través del robo o a través de simplemente tomar imágenes íntimas o videos íntimos de una mujer, el que pidan dinero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí esta imagen, lado izquierdo, cuando hay este chantaje, ¿no? De utilizar estos contenidos si no hay de por medio un dinero, ¿no? O se pida algo a cambio. Entonces está ahí la amenaza de que si no se obtiene lo que está solicitando, entonces la amenaza es difundir este contenido, estas imágenes, estos videos a las redes sociales. Y sabemos que una vez en las redes sociales es bien difícil poderlos borrar o poderlos quitar. Y esto obviamente atenta contra la integridad y la dignidad de las mujeres que son víctimas. Y otra de las partes de la amenaza, pues tenemos también algo que se le llama como la cibervenganza o pornovenganza, en donde una forma de desquitar el enojo, el enfado, quizás después de una relación que se fractura o que termina, muchos de los hombres, podemos poner el ejemplo sin las redes sociales, pero muchas de estas acciones se veía como, bueno, entonces ya no quieres estar conmigo, se termina mal o se termina violentando y siguiendo hostigando a esta persona una vez que se le dijo que ya no se quiere nada. Este pensamiento masculino de pues bueno, ¿a mí quién me va a dejar o por qué me vas a mí nadie me rechaza, vamos, ¿no? Y entonces es como estar insistiendo, pero ya desde el enojo y desde el orgullo, queriendo lastimar, y si no, pues bueno, hay una serie de difamaciones o de cosas que yo empiezo a decir con los compañeros, otras personas, sobre cuestiones íntimas de esta expareja. Ahora con los medios digitales, pues ahora es esta parte de difundir en las redes esos contenidos que en un principio acordamos entre pareja, tenerlo, y sin embargo después sin consentimiento o sin una voluntad, como una cuestión de venganza también, es difundirlo a través de las redes sociales, y eso es entenderlo que también tiene que verse como una forma de violencia y por tanto como un delito. No sé si... Sí, otros ejemplos también pueden ser cómo a través de los medios se van compartiendo imágenes o videos que me incomodan o que me intimidan. Si una parte, como menciona Héctor, es que toman fotos, videos míos, pero la otra que esté recibiendo palabras, imágenes, videos o audios que van con la intención de generarme un daño. Entonces muchas veces a través de los medios, de las redes sociales, también se hace uso de estos elementos para enviar imágenes tal vez de genitales, videos pornográficos, palabras obscenas, como así lo recibimos en la calle, como este hostigamiento y acoso sexual en la calle, ahora también se está recibiendo a través de medios digitales. Y esto también muchas veces surge a partir de cómo se ha visto y aprendido la sexualidad de manera incompleta, de manera violenta y sobre todo buscando únicamente una satisfacción personal, nunca pensando en qué le estoy generando o qué le puedo generar de daño a la otra persona a quien lo estoy haciendo.
También otra parte, ya mencionabas ¿verdad? Por ejemplo, el acoso también tiene que ver con tomar fotos sin mi permiso. Y la invitación pues es también a reflexionar cómo estamos viendo el cuerpo de las mujeres en todo momento como un objeto sexual. Y entonces, la pregunta es si alguna de ustedes que nos ven o alguno de ustedes que nos ven lo ha visto en la calle, ha sido parte de este delito, víctima o victimario. Donde toman fotos, por ejemplo, habían casos de estudiantes que denunciaron que se dieron cuenta que un docente estaba tomando fotografías debajo de su falda cada vez que se acercaban. Entonces, y el problema es, por ejemplo, en esta parte de compartirlas. Además de que estás tomándome una foto sin mi consentimiento, sin mi permiso, que se compartan. Y cuando nos llega una imagen como esta a nuestra red social, en lugar de seguirla compartiendo, ¿qué hago? La pregunta es ¿qué hago o qué haces cuando llega una imagen? Si estamos siendo parte de ese problema y ese delito, o estamos deteniendo algo porque estamos lastimando a alguien de esa foto que muchas veces pues tiene cara, ¿no? Sí, algo que es importante ver y visualizar, que esto no exenta que obviamente niños o otros hombres también sean víctimas de este tipo de delitos. Sin embargo, sí es importante colocar y visibilizar que las realidades también son diferentes. Hay que entender también que tenemos que ir rascándole más como personas también adultas o personas que estamos al cuidado de otras personas menores, cómo irnos informando respecto de estas leyes, dentro de las cuestiones que están penadas, a dónde poder dirigirse y que obviamente poder de esa misma manera exigir a las autoridades pues la respuesta de manera pronta, de manera también ética, ¿no? Para responder ante esos casos en donde muchas mujeres, y hay aquí algo bien importante, en cuanto a las mujeres que son víctimas de este tipo de actos, conociendo algunos ejemplos que hemos conocido, pues obviamente el impacto es también de manera emocional, un daño psicológico respecto de que esto no se esperaba. Y hay algo aquí bien importante. ¿Por qué cuando hablamos o este tipo de leyes se prioriza que las principales víctimas son las mujeres? Porque social y culturalmente, ante un hecho como este, lo que visibiliza y lo que se está notando es que obviamente cuando la mujer es víctima de uno de estos delitos, social y culturalmente, y ustedes pueden revisar también ahora con las redes sociales, muchos de los comentarios es de tolerar y justificar ese tipo de actos y responsabilizar y culpabilizar a la víctima. Es decir, en un caso, no recuerdo hace cuántos años, pero que sucedió esto precisamente como esta cibervenganza, ¿no? En donde un expareja hombre, después de que se rompió la relación, sube un video íntimo que habían tenido como pareja y que en su momento habían consensado, pero sin embargo había una situación en donde supuestamente ese video iba a ser borrado por él, pero esto nunca sucedió. Entonces se hizo como esta idea de que ese video ya había sido borrado, digamos, ¿no? Somos pareja y entonces no te preocupes, yo lo voy a borrar. Después pasó el tiempo, se termina la relación y resulta que este video empieza a subirse a las redes sociales. Y entonces, aunque en el video aparecemos el hombre y la mujer, los comentarios siempre son, es que ella tuvo la culpa porque es una no sé qué, ¿no? Entonces denota precisamente en cómo se ve la sexualidad de las mujeres más restrictiva, en donde las mujeres que hacen eso son mujeres malas, que no tienen que gozar y disfrutar de su sexualidad. Aquí creo que lo que hay que poner en reflexión y análisis es qué estamos haciendo y cómo nos vemos quienes estamos compartiendo sus contenidos, cómo nos atribuimos esta forma de hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque se puede y porque no pasa nada. Y si yo lo hago y yo salgo ahí en el video, a mí no me va a pasar nada como varón o como hombre, ¿no? La afectada y la responsable siempre va a ser las mujeres por haberlo hecho. Y entonces aquí no sé si sería bueno hacer una diferenciación y que después vamos a tener una serie de otras pláticas donde vamos a hablar ya específicamente de la práctica del sexting, que eso es también otra cosa que tiene que ver también con cómo aprendemos y socializamos la sexualidad, pero que ese tipo de prácticas, si a lo mejor la
la mujer o la compañera, la pareja, también decide ejercer una sexualidad en ese sentido, que ese también es un derecho de vivir y de poder decidir libremente cómo ejerce su sexualidad, el punto es cómo no, cómo vivir esta sexualidad de manera plena y que sea libre de cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de situación que coloque en riesgo su su integridad o su dignidad como persona, ¿no? Entonces, esto es bien importantísimo porque hay que entender que la responsabilidad, quien ejerce la violencia o estos actos delictivos, son quien las hace, no quien las recibe. Y desgraciadamente muchas mujeres, ¿por qué? Porque no sucede nada con nosotros como hombres si yo hago eso, sino más bien se les carga y se les echa la mano y la responsabilidad a las mujeres. Muchas mujeres a veces es bien difícil que lo puedan compartir, que lo puedan abrir, que lo puedan difundir. ¿Por qué? Porque se sienten culpables, se sienten que ellas tuvieron la culpa por confiar de más, etcétera. Y me parece que por ahí no tendría que ir el asunto. No sé qué más puedo hacer. Y mencionar que esta ley Olimpia de la que mencionó Héctor, justamente va encaminada en ello, en buscar que se vaya rompiendo con esos estigmas y culpabilizar a las mujeres y que entonces venga desde la parte de sanción. Entonces podemos pues buscar esta ley, lo bueno de esta ley entre que ya ha caminado varios estados, pues que al llegar a Tlaxcala se busca hacer justo esta reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a Vivir Libres de Violencia, como en el Código Penal para poder agregar este tipo de violencia que es llamada cibernética. Ante ello, como una parte busca la prevención, pero por otro lado la sanción. Y entonces va pues desde los 3 años, que me parece, bueno, si analizamos el daño que se le generó a la víctima, a darle 3 años de cárcel, bueno, habría que analizar por ahí un poco cuánto equivale o cuánto puede ser esto como justicia, pero que se está empezando a hablar de una sanción hacia los victimarios y entonces eso también nos tendría que estar ayudando a hacer conciencia de que como delito tiene que ir parando, tiene que ir disminuyendo porque pareciera que la violencia va aprendiendo desde estos medios que estamos usando cuando anteriormente no se usaban, pero ¿qué otros medios usábamos? Y siempre hay una forma de justificar justamente este tipo de violencias y al violentador. Y entonces esta ley lo que busca justamente es buscar la sanción, hablar de castigos, hablar también de una prevención y esto colocarlo, darle nombre a las violencias, nos ayuda también a prevenirlas, a analizarlas, a desmenuzarlas y decir esto no puede estarse repitiendo, porque pareciera que esta parte del delito es pues si no está escrito, entonces lo puedo hacer. Entonces también por eso es importante ponerle nombre y aunque dijeran, ay, pues es que se parece a otro tipo de violencia, es que responde, más que responda o no, se parezca o no, si no la nombramos, se sigue la impunidad, se sigue ejecutando tipos de violencia contra nosotras como mujeres, nuestro cuerpo, nuestros sentires y nuestros espacios. Uh-huh. Sí, y me parece que no hay que pasar por alto también el contexto en el que estamos viviendo, en el donde acaban de pasar estas marchas de mujeres, en un contexto donde las mujeres ya no quieren seguir manteniendo esta situación también en el anonimato o de ocultarlo, sino de manifestar totalmente el repudio y el rechazo a este tipo de acciones que van en contra de su libertad también, de su vida, de sus cuerpos, de su sexualidad y todo lo que está destapando en diferentes instituciones también educativas, donde hablamos también del acoso y el hostigamiento sexual por parte de docentes o de compañeros, etcétera, y cómo esto también forma parte quizás de estas otras formas como los medios digitales, en donde también desde ahí se opera estas formas de violencia y de delitos. Y entonces, cómo esta situación en donde las mujeres se están movilizando, en donde las mujeres también están alzando la voz, en donde las mujeres están diciendo esto ya no lo quiero, yo no estoy de acuerdo con ello, hay que analizar realmente como hombres cuál es la postura que estamos teniendo respecto de ello, porque es bien lamentable y bien triste y también como de miedo el comentario es como pues es que eso se lo merecen por estar ahí, para qué en vez de estar ahí tendrían que estar en otros espacios como los espacios privados que comúnmente tendrían que estar las mujeres y entonces como que por estar haciendo eso por eso las violan, por eso las matan, por eso les hacen ciertas cosas y eso me parece muy riesgoso y muy peligroso el seguir transmitiendo y
el que se vaya reproduciendo este tipo de ideas y de argumentos, sobre todo desde hombres, y no dudo que también haya mujeres que también tengan esta forma de pensar, pero sí se hace muy riesgoso en el sentido de que como la cultura una vez más se adapta y se va acomodando de tal forma que se vaya tolerando este tipo de expresiones que no tendrían que serlo, vamos, ¿no? Y pues con estas amenazas, ¿no? También casi de violaciones y de feminicidio a muchas compañeras feministas por el hecho de argumentar o de manifestarse en contra de estas acciones. Y bueno, ya por ir cerrando también, quizás algunas recomendaciones básicas respecto a personas que se encuentren en una situación como estas. Pues bueno, en primera hay que tener bien en claro, ¿no? Si tú sufres o eres víctima de una situación de una violencia digital, en donde se haya transmitido unas imágenes o videos tuyas, ya sea por WhatsApp, por redes sociales, pues en primera poderlo hablar, poderlo comunicar. Sé que no es fácil, que no es sencillo, pero igual que quizás acercarse con una persona de mucha confianza y poderlo hablar, poderlo dialogar, y a partir de ello quizás buscar algunas otras redes de apoyo, sobre todo psicológico y emocional, para saber qué trabajar con esa situación. Y de ahí también buscar otros espacios y alternativas, ya sea con autoridades, organizaciones o personas profesionales, de mirar cuáles son las alternativas en el caso de que se requiera tener o proceder a un hecho, a una situación jurídica, y cuáles son los alcances y los medios que tenemos para poderlo hacer. Pero me parece es eso, no seguirlo callando, no seguirlo invisibilizando, sino al contrario, darle el nombre y decir, y tener en colectivo y en sociedad que eso no tengamos que seguir tolerando ni justificando, ¿no? Por ningún tipo de motivos, y eso nos tenga que interpelar a una reflexión respecto yo como hombre, qué estoy haciendo, cuál es mi postura respecto a este tipo de acciones que a lo mejor veo en la escuela, que se está circulando, o que yo lo estoy pensando en hacer. O sea, qué es lo que me toca en mí esa parte de responsabilidad. Por otro lado, también pues considerar nuestra seguridad digital, pues ante tanto alcance de medios, de posibilidades y al alcance que tienen ya más a edades más pequeñas, cómo estamos dando un acompañamiento justo del uso de estas redes, del uso de estos medios, y no en el sentido de en todo momento estar vigilando y mejor ya no te doy el teléfono o la computadora, sino en el sentido de generar una responsabilidad digital. Porque el Internet nos ha favorecido mucho, nos ha abierto muchas pues puertas, ventanas a la información, pero justamente los delitos también toman desde ahí esos medios y esas oportunidades. Entonces también muchos temas de delitos como pues lo estamos viendo, la desaparición, o que muchas veces tiene que ver con fines de explotación sexual, empieza también desde ahí, cómo esta seguridad digital en el uso de nuestras redes sociales brindamos toda la información, tomando en cuenta que no es nuestra culpa, pero sí cuidar qué información doy, qué fotos quiero compartir y cuáles no. Y ante ello, hablando de seguridad digital, también saber que hay una policía cibernética que toda la ciudadanía debería de conocer y dar seguimiento, porque existe este medio y esta autoridad que nos debe estar favoreciendo ante cualquier tipo de delito cibernético. Y bueno, como muy accesible, pues está el 911, al cual podemos comunicarnos y solicitar que se dé seguimiento desde la policía cibernética. También podemos dejar un correo del cual es en la colmena para que quien tenga dudas, o pues simplemente podamos darle seguimiento a partir de buscarlo en internet, y hacer consciente también de la responsabilidad institucional, ¿no? Es como el medio ambiente, parecía, es que tú tienes la culpa por tirar esa basura, pero tenemos que darnos cuenta que las instituciones tienen una función, y su función es servirnos, resguardar nuestra integridad y nuestras necesidades, y ante ello, bueno, pues existen instituciones que nos respaldan, que están para brindarnos información y también dar seguimiento a este tipo de delitos. Y ante ello, pues dar acompañamiento, porque muchas veces por el Facebook pues no sabemos quién está del otro lado de la pantalla.
¿no? Entonces esta también es como un autocuidado de qué solicitudes estoy aceptando, si le conozco o no le conozco. Es que hay que hacer amistades en el Facebook. Sí hay que hacer amistades, pero no va a ser mi familiar que sabe todo de mi vida, ¿no? Entonces también es como ir reconsiderando qué quiero compartir con quién, y ante un delito en ningún momento sentirme culpable, hablarlo, dialogarlo. Y algo que a veces pareciera que no sirve de mucho, pero la denuncia nos va generando también datos de hacia dónde ir viendo y hacia dónde se están generando estos factores de riesgo. Bueno, pues yo creo que con esto terminaríamos, o dejamos algunos de los datos de contacto de la organización del colectivo Mujer Utopía, y bueno, pues esperemos que esta pequeña charla, pequeña plática nos haya dado o arrojado un poco de estas reflexiones y análisis respecto a qué pensamos del tema de la violencia digital, si lo considerábamos o no como tal una forma de violencia, o lo habíamos normalizado, o quizás si nos vemos reflejados, como mencionaba, en ese tipo de acciones, y eso, cómo analizarlas respecto si lo veo como algo normal, como algo que es propio de la juventud, o que es algo que sí me interpela para ver qué podemos hacer para cuidarnos también de manera colectiva, ¿no? De manera cercana. Y creo que también las redes de apoyo entre amigos, entre amistades, entre familias, entre compañeros, compañeras de trabajo, también cómo hacemos esas alianzas para cuidarnos en ese aspecto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, gracias a quienes nos pudieron acompañar en esta transmisión en vivo, y les mandamos igual un saludo.